Muy buenos días con los jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria. Reciban los saludos cordiales del Colegio Basili. Bien, retomando con nuestras actividades, vamos a desarrollar nuestra última clase del segundo periodo. Vamos a trabajar el tema El Virreinato del Perú. En esta parte vamos a trabajar netamente el virreinato en lo que corresponde a cómo se organizó a nivel económico y cómo se organizó nuestro virreinato a nivel social. Bien, nosotros hemos visto el tema de las invasiones. Ahí vemos una foto de Pizarro. Y hay que entender que las primeras formas de gobierno en nuestro territorio fueron las gobernaciones. Y los que gobernaron en primera instancia fueron, pues, los invasores, ¿no? Estamos hablando de Pizarro, su dinastía, Almagro, ¿no? Y Luque. Hay que recordar que hay un antecedente para que se instaure el virreinato. El Perú tenía un promedio de 40 virreyes. Y para que se instaure el virreinato, vamos a entender de que ha habido una guerra civil entre pizarristas y almagristas. ¿Por qué? ¿Por qué la guerra civil? Esta guerra civil se va a dar porque ya en la capitulación de Toledo las mejores tierras se le había dado a Pizarro. Entonces, hablamos de las mejores posesiones territoriales, hablamos pues de hablamos del Cusco, que le había tocado a la gobernación de Castilla, a lo que viene a ser Pizarro. Esto va a tener una rencilla, un problema grave que se va a generar pues, una guerra civil entre bandos de pizarristas y almagristas. ¿Qué va a ser la corona española ante esta disputa de guerras civiles? Porque luego van a seguir su descendencia como Gonzalo Pizarro, por ejemplo, y el hijo de Almagro, Diego de Almagro el Mozo, ¿no? Entonces, al ver todo esto, es que el rey de España decide que en el Perú ya no gobiernen los invasores, sino instaura una nueva organización llamada el virreinato. El virreinato vamos a entenderlo que va a mandar un emisario que se va a llamar virrey. Quiere decir que el que gobierne en España va a ser el rey, y quien gobierne en todas las colonias americanas va a ser el virrey. Muy bien, esa es la introducción. Ahí definimos entonces que el virreinato es una institución creada por España que busca centralizar el poder económico, político, social y cultural en América y busca eliminar el poder de los encomenderos. Al hablar de encomenderos, hablamos el poder de los invasores, ¿no? Esta instauración del virreinato se va a dar a través, pues, de su Consejo de Indias o las llamadas nuevas leyes indias. Son unas leyes que se decretaron en el año 1542, donde establecen que en todas las colonias americanas van a gobernar virreyes enviados por el rey de España, ¿no? Entonces, eso deberían cumplirse en territorio americano. Hay que recordar de todos los virreyes que nosotros vamos a conocer,
el quinto virrey fue el que consolidó la organización del virreinato. Cuando hablamos del quinto virrey vamos a hablar de eh, las reformas toledianas o el virrey Toledo, Francisco de Toledo, llamadas las reformas toledianas. Puesto que va a ser un virrey el más cruel que tuvo el virreinato. Se va a establecer las reducciones, ¿no? Se va a establecer la Santa Inquisición, se va a establecer la mita minera, el yenaconaje y el que pues va a eliminar a Tupac Amaru primero. Entonces, pero lo más importante en este virreinato va a ser estos tres aspectos. Las reducciones, que eran tipo el incanato, pero a esto le llamó reducciones. Eh, Eran comunidades que servían como mano de obra para que vayan a la mitad. La Inquisición era pues un tribunal de santo oficio donde se perseguía a los que no creían o no eran parte de la religión católica. Y la mitad minera, pues su principal actividad de explotación de minerales, ¿no? Donde van a una explotación muy cruel, donde van a morir miles de indígenas. Hay que recordar que otro detalle en la colonia, nuestra población va a descender, ¿no? De 12 millones de habitantes va a descender a 8 millones de habitantes. Saqué la conclusión cuántos han muerto por las formas de explotación. Vamos a tener características importantes ya viendo el nivel económico, que que el virreinato pues tuvo sus principios económicos como el mercantilismo. España aplica el bullonismo. ¿Qué significa el bullonismo? Que España va a traer su mercancía impuesta, ¿no? Y tiene que ser adquirida por los indígenas, sí o sí. Cuando hablamos de mercancía, por ejemplo, van a traer licores, telas, los velos que hoy, esos velos que usan pues las saumeras. Lo puedes ver eso en la procesión del Señor de los Milagros, en los saumeras que se coloca un velo en la cabeza. Eso va a traer la España. En los indígenas se les va a obligar a consumir el licor, por ejemplo. Lo que hoy pues viene a ser el trago, ¿no? Y otra característica fue el monopolismo. El monopolismo o monopolio va a hacer que España solo comerciaba con sus colonias aquí en América y América comerciaba con España. A esto, exclusivismo, intervencionismo, a esto que va a pasar que los ingleses, los franceses que van a querer ingresar su mercancía. Recuerda que los ingleses estaban desarrollando tecnología, producción en serie. España no va a permitir, ¿no? Él va a establecer de que solamente el que debe traer mercancía a sus colonias que sean compradas por sus habitantes va a ser España. A partir de ello pues nace también problemas, ¿no? Como el tema de piratas y corsarios, ¿no? Los ingleses van a mandar a robar barcos que salían llenos de minerales de aquí de Perú y se va a generar pues un tema de robo, ¿no? Por eso que también los españoles, ante haber, digamos, estos problemas, van a generar la artillería del sur, ¿no? Eso vamos a verlo a continuación. Bueno, a nivel económico ya viendo la parte económica, hay que recordar que planteo que vamos a estudiar el virreinato
en dos formas, economía y sociedad. Ya regresando al tercer trimestre estudiaremos lo que viene a ser la parte cultural, ¿no? La principal actividad económica fue la minería, ¿no? Y la minería vamos a tenerlo como explotación en nuestro territorio en las minas de Potosí, que queda entre Perú y Bolivia, la de Huancavelica, la de Cerro de Pasco. En Huancavelica vamos a tener a Castro Virreina, en Cerro de Pasco a Oruro, Cayoma. Y la otra actividad va a ser los obrajes, que viene a ser la producción de textilería, ¿no? Las instituciones económicas que se encargaban de controlar el comercio era la Casa de Contratación de Sevilla, que se encontraba ya en España. Esta controlaba el monopolio comercial, ¿no? Y el Tribunal de Consulado, que se encontraba aquí en nuestro territorio, ¿no? Que se encargaba del control de transacciones comerciales, el control de transacciones comerciales y mercantiles dentro de Lima, ¿no? Dentro de la colonia, o sea, los barcos que llegaban de España hacia territorio americano, ¿no? O sea, nuestro territorio era controlado por el Tribunal de Consulado. Los barcos que llegaban, salían de aquí hacia España eran controlados por la Casa de Contratación de Sevilla. Pero sí también la Casa de Contratación era el máximo organismo que monitoreaba y vigilaba al Tribunal del Consulado. A nivel económico, aparte de la minería y de ver, digamos, quiénes son los que controlan la parte económica, existió impuestos coloniales que se establecieron, ¿no? Por ejemplo, el tributo indígena de 18 a 50 años, ¿no? 2 veces por año pagaba el indígena obligatoriamente. Otro se dio la alcabala, que era un impuesto de compra y venta de productos, ¿no? Compra y venta de productos. El almofarajazgo fue el impuesto aduanero por importaciones o exportaciones. Hay que recordar estos impuestos mucho, ¿ya? Porque mucho viene de examen de admisión. Por ejemplo, te puede colocar una pregunta. ¿Cómo se llamó el impuesto que se creó en la colonia y que hasta hoy es vigente en el aeropuerto, por ejemplo? Jorge Chávez. Vamos a hablar del impuesto aduanero, ¿no? En este tiempo, como se conocía, el almofarajazgo. Había un impuesto por ocupar cargos públicos que se llamó la media anata o la anata. El impuesto llamado avería era un impuesto a los comerciantes del Callao y Panamá para financiar la Armada del Sur. Esta Armada del Sur o la Artillería del Sur fue para proteger los robos de los barcos a cargo de los piratas y corsarios que los ingleses mandaban o que habían creado para robar. Otro impuesto fue la bula de Santa Cruzada, ¿no? Impuesto por el Papa Gregorio VIII a las ciudades principales del virreinato. La bula era el pago por el pecado, ¿no? Esto va a ser eliminado más adelante por las reformas protestantes. Aquí tenemos pues el cabezón, impuesto a tierras no trabajadas, ¿no? El cobos, la composición, mira, era la legalización de las tierras. El diezmo, aquí está, mira, el diezmo, lo que hoy es vigente todavía, 10% de producción hacia la iglesia, ¿no? Pues sigue esto vigente. El quinto real, quinta parte de las minas hasta la calle de Potosí, ¿no? La gabela, la venta de sal, la mesada,
por ingresar a ocupar un cargo eclesiástico había un impuesto. El mojonazgo, venta de vino, el sinodo, fondo al cura, el sisa por consumir carne. O sea, quiere decir que había una serie de impuestos en el virreinato, ¿no? El objetivo era, pues, generar ingresos económicos, ¿no? A nivel social, jóvenes, vamos a tener, pues, una sociedad eh, discriminatoria, racista, conformada por clases sociales bien marcadas, ¿no? En la cabeza vamos a tener a la nobleza peninsular, ¿no? Eran españoles con altos cargos públicos, españoles que habían nacido allá en España, pero que venían, ¿no? Aquí levantar acá el virrey, la Real Audiencia, ¿no? Se le va a llamar la nobleza peninsular, ¿no? Aquí están los conquistadores, los curas hispanos, ¿no? Que venían de España acá, eso se va a llamar nobleza peninsular. La nobleza indiana van a estar los criollos. Hay que recordar, los criollos son hijos de españoles nacidos en América, ¿ya? Nobleza indiana, criollos con títulos, ¿no? Luego vamos a tener a la nobleza indígena, ¿no? Descendientes de la nobleza del Inca. Vamos a tener la nobleza indígena, también era considerada dentro, pues, de la pirámide social, ¿no? Luego vamos a tener a los criollos comerciantes, pobres e intelectuales. Y acá, y el sector desposeído, el sector, digamos, explotado, donde iban todos estos tributos, eran los mestizos, con los que ya había los cruces raciales, los indígenas y esclavos. Estos últimos escapaban y formaban los palenques y marrones. Los palenques y marrones van a ser, pues, los esclavos fugitivos, chicos, que hay que recordar que en este tiempo, pues, se traía esclavos de África, que eran los negros, que eran vendidos, no se lo vamos a ver en la parte cultural, ¿no? Eran vendidos. Entonces, esos esclavos, al ver toda esta explotación, eh, fugaban y se rebelaban. ¿A dónde fugaban? En el Perú tenemos una zona, pues, donde se ha creado una colonia de negros, ¿no? Donde han fugado. Hablamos de la zona de Chincha, ¿no? Ahí, pues, se han habitado los llamados negros fugitivos. A estos negros fugitivos se le va, como los musulmanes lo han conocido o le han catalogado, como los llamados palenques cimarrones, ¿no? ¿Qué son los palenques cimarrones? Entonces van a ser los negros rebeldes que escapaban, ¿no? Y pues lo vamos a tener en la zona de Chincha, en nuestra patria, ¿no? Esta colonia de negros. Otras formas de explotación social, para que, digamos, estén presente, va a ser trabajar 2 meses al año. Otra forma de explotación social ya en la sociedad va a ser los obrajes, que eran controlados por huatacos, que eran los esclavos. Otra forma de explotación va a ser las construcciones públicas, otra la explotación social de plazas. Y también, pues, en estas formas de explotación va a existir algunos indios ricos que, para no ir a las minas, pagaban, ¿no? A eso se le llamó la faltriquería. Esto siempre viene en examen de admisión, ¿ya? Había indios, pues, que tenían, porque era un tributo indígena, ¿te acuerdas que te dije, de 18 a 50 años, que tenían que trabajar en las minas? Entonces había indios ricos que pagaban para no ir a las minas. Eso se llamó la faltriquería.
Y había los mingados, que eran voluntarios a mina por un salario, ¿no? Eso se llama. Los pongos van a ser el servicio doméstico para los españoles. En el tiempo inca se llamó el yanaconaje. En este tiempo se va a llamar los pongos. Los michis eran niños que hacían servicios de criados, ¿no? En las haciendas. Y el huarache era el trabajo todo el día en minas sin descanso. El yanaconaje aún se mantenía, pero era un estado servil del campesino, ¿no? El yanaconaje. Eh, entonces, chicos, estamos viendo lo que sería pues el virreinato a nivel económico y social. Eso vamos a profundizarlo en nuestra asesoría. Y chicos, hasta aquí sería pues nuestra clase, y hasta aquí llegaría nuestra evaluación bimestral, ¿no? Nos estamos viendo.